buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Soliloquios de Metafísico. En esta ocasión les voy a hablar de La conquista de la felicidad del libro de Bertrand Russell, o sea, este libro. La conquista de la felicidad de Bertrand Russell. Este libro que les voy a presentar brevemente hoy, pues es muy interesante por dos cosas. Primero, es un libro que lo escribe un filósofo muy peculiar como es Bertrand Russell. Él es un conocido en la historia de la filosofía como un filósofo que se dedicó a la filosofía analítica, escribió novelas, escribió ensayos, y su corte filosófico pues es muy peculiar, dado que es un hito en la filosofía analítica. Conoció a grandes filósofos analíticos como lo son Alfred Whitehead. También conoció a George Moores. Con el primero, con Alfred North Whitehead, escribió el Principia Mathematica, este señor Whitehead. Y el buen George Moore fue su amigo, con el que también compartió varias clases, y este último escribió la Principia o Principios de Ética. Es muy interesante. Saludos al buen Adrián Salinas, que está conectándose, allá a Becerra también. Pues bueno, ¿qué les puedo contar de mi amigo Bertrand Russell en el libro La conquista de la felicidad? Este amigo nació allá en Inglaterra, en Cambridge, allá en 1872, y falleció en 1970. Tuvo una larga interesante vida en la filosofía. Él pues fue matemático, filósofo, lógico, también escritor, ganó un premio Nobel de literatura. La vida personal de Bertrand Russell fue, pues sus papás fallecieron cuando él tenía aproximadamente 6 años, quedó huérfano y se quedó a cargo de sus abuelos, los cuales le dieron una educación bastante interesante, pues como eran los condes de Cambridge, tenían la posibilidad de brindarle libros, de brindarle educación privada, de brindarle todos los satisfactores y comodidades que un joven pudiera tener acceso en esos tiempos, para poder tener una vida muy holgada, una vida interesada pues en la literatura, en el arte y en las letras. Les saludo, estoy tomando mi cafecito. Mi amigo buen Bertrand Russell estudió en la Universidad de Cambridge. Ahí conoció a Alfred North Whitehead, otro filósofo analítico. Los que estamos en el estudio de la filosofía sabemos bien quién es Whitehead, y con él principalmente se dedicó a los estudios. Estuvo también interesado al inicio de su vida académica en los círculos analíticos y en la filosofía analítica. Y en 1950 Russell viaja por el mundo, viaja a China, Alemania, Japón, Estados Unidos, a Rusia, y en ese mismo año, en 1950, recibe el Premio Nobel de Literatura. De hecho, este libro, La conquista de la felicidad, está escrito en 1930, es un libro muy sencillo, muy fácil de leer para aquellos que se quieren adentrar en la filosofía, y bueno, les recomiendo que entren a la lectura de este texto. Russell principalmente en la filosofía se esfuerza por clarificar las proposiciones de la filosofía que para él son absurdas o incoherentes. Esto lo lleva a buscar el uso exacto del lenguaje, y también para ello utiliza la llamada navaja de Occam, un método para evitar la ambigüedad del lenguaje. La navaja de Occam sencillamente quiere decir que ante cierta situación, ante un fenómeno en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser siempre la más probable. Este método que utiliza Russell, de la navaja de Occam, lo hace para clarificar el lenguaje en la filosofía y desechar las proposiciones que son difusas o vagas, por ejemplo las de la metafísica, como el ser, la sustancia, la usía, y los universales, que parece que no hay una referencia directa en la realidad. Bueno, pues Bertrand Russell le interesa en la filosofía clarificar estos términos
para poder hacer más accesible, más verdadera la filosofía misma y especialmente en la analítica. Un saludo al buen Carlos Hernández Montero hasta Zempoala, qué bueno que estás por acá. Y bien, entonces en la filosofía Bertrand Russell tiene esta inquietud, esta pulcritud por entender que los términos filosóficos deben ser exactos. Pero bien, esto nos lleva a entender este libro especialmente, que es un libro muy ameno, dividido en dos secciones. La primera sección referida a las causas de la desgracia del hombre y la segunda a las causas de la felicidad. Es muy fácil de leer porque como buen lógico, Bertrand Russell trata de ser muy puntual, muy claro, y lo que evita totalmente es la ambigüedad de los términos. También evita hacer redundancias en ejemplos, y para ello hace uso bastante de la lógica. Recordemos que está escrito en 1930 y algunos ejemplos que tiene el propio libro, bueno, pues hay que remitirlos a su contexto, incluso a los autores con los que habla y estos autores que pone de ejemplo para poder entender en su totalidad de qué está hablando en el libro. Bueno, y entonces, ¿de qué trata este libro de la conquista de la felicidad? Algunos pensarán que la felicidad puede ser un tema muy subjetivo, que no es propio de la filosofía, o también que de la felicidad, bueno, ya han hablado los autores clásicos como Platón o Aristóteles, pero resulta que llega este filósofo llamado Bertrand Russell y nos empieza a hablar de la felicidad desde un punto de vista muy interesante. De hecho, en el prólogo mismo, él dice que este libro no se escribe para los cultos ni para los quienes creen que no se debe hablar sino solo de problemas prácticos. Entonces, el propósito es nada más hacer observaciones que le parecen inspiradas en el sentido común. Por eso todos los ejemplos que pone, bueno, son, digamos, de la vida cotidiana, de la realidad que él está viviendo, y esto es un acierto porque puedes, al leerlo, tener un acceso muy fácil, muy digerible del libro. Lo más interesante de la conquista de la felicidad es que no es un libro de autoayuda. Es un libro escrito sí con filosofía, con lógica, con argumentos filosóficos, pero no se basa en la racionalidad total ni en el sentimentalismo. Incluso él mismo dice que hay como un poco del justo medio aristotélico, aunque critica a Aristóteles y dice que no le interesa mucho entablar diálogo con el buen Aristóteles porque esa doctrina se le hacía como que muy aburrida, ¿no? Él iba más a los extremos, al blanco, al negro. Y bueno, yo estoy a favor de eso con Bertrand Russell. Russell nos dice que la felicidad es conquista, es necesario esfuerzo, y la propuesta de él en síntesis sería que fuera de uno mismo hay que buscar el mayor número de intereses, dejando de lado el ego. Para esto, este libro dividido en dos partes, la primera, las causas de la desgracia, nos empieza a mencionar en cada capítulo, y es muy interesante, que los hombres entienden que la razón se opone a la felicidad, y como la razón se opone a esta, no hay manera pues de conciliar la razón y la felicidad, porque bueno, una se va totalmente al lado lógico matemático, mientras la otra se va a la parte sentimental. Pero dice Bertrand Russell, no es totalmente así. Entonces empieza a desglosar en la primera parte del libro, en los 9 capítulos que hay. Por ejemplo, nos habla de por qué es desgracia de la gente, qué entiende por la desgracia byroniana, hablando de Lord Byron, escritor muy interesante. Lean a Lord Byron en El Paraíso Perdido. También nos habla de la competencia, del fastidio, la fatiga, de la envidia, el concepto del pecado, de la manía persecutoria y de la opinión pública. Toda esta tipología nos presenta a Russell los obstáculos para llegar a la felicidad, y entonces en ese sentido es muy puntual a través de las observaciones que hace por qué el hombre no puede ser feliz y por qué se debe de conquistar la felicidad.
más que la felicidad llegue como un estado o una gracia divina. Dice Bertrand Russell que la felicidad se conquista, y esto ya es un punto interesante para entrar en la lectura de este libro, puesto que nos está diciendo que todos aquellos interesados en ser felices, porque el hombre busca ser feliz, puede conquistar la felicidad a través de un esfuerzo medio entre la racionalidad y el sentimiento. Por ejemplo, en el capítulo 3, cuando nos habla de la competencia, nos dice que la raíz del mal está en la importancia que se le concede al éxito y como la competencia como la mayor fuente de felicidad. Esto ya nos pone alerta, en tanto que si bien está tratando el tema de la competencia, nos está mencionando que no debemos de poner tanta importancia, tanto énfasis en el success, como dicen los estadounidenses, los gringos, ¿no? En el éxito. Este éxito es una visión errada de lo que causa la felicidad. No, el éxito es la felicidad total, es una parte de la felicidad, es un culmen de la felicidad, pero no es la felicidad como tal. Entonces, para Russell, interpretar que lo más importante es el éxito nos lleva a tener un desequilibrio en el orden de lo humano, por lo cual debemos de tener mucho cuidado cuando a nosotros nos dicen que el objetivo último del hombre es el éxito total. Y bueno, en ese éxito total habría que decir que las cosas materiales se piensa o nos han inculcado que es lo último, lo bueno, el éxito, el tener un carro nuevo, una casa, dinero, joyas, tarjetas de crédito. Dice Russell que si bien son satisfactores, que al hombre le ayudan a vivir sanamente o cómodamente su vida, no son el fin último, y por eso muchos ricos pues se dedican a otras cosas de ocio, aunque que tengan todo. Incluso algunos trabajan y siguen trabajando, pues han entendido o sienten un vacío de que la felicidad y el éxito monetario, económico, laboral, político no es esto último que hace radicalmente feliz al hombre. Y bueno, pone varios ejemplos de por qué los ricos todavía siguen trabajando a pesar de que tienen todas las comodidades y a pesar de que tienen todo un mundo, un panorama pues ya consolidado, ¿no? Podríamos pensar que si ya tienes todo, pues realmente eres feliz y ya no puedes vivir en el mundo pues así normal. Pero Russell nos dice que realmente no es esto. Y de ahí nos pasa a hablar del fastidio y la excitación. El fastidio es una de las grandes fuerzas motrices de la historia, dice, pero en el hombre el deseo de liberarse del aburrimiento es natural. Esto nos está marcando que el hombre, si bien puede tener todo el éxito, puede tener todas las comunidades, también se puede llegar a fastidiar y a aburrirse, lo que conlleva a dos cosas: que viva su vida así, totalmente fastidiado, y la otra, que adopte una postura de búsqueda de otros satisfactores que no sean los económicos, los políticos o los educativos, lo cual, según Bertrand Russell, bueno, es como el camino más sano para poder liberarse de este fastidio, de este aburrimiento. Y nos pone ejemplos de personajes en la historia, no sé, Alejandro Magno, algunos escritores que a pesar de tener todas el éxito posible o el éxito deseable, se atrevieron a seguir más allá y buscar otros caminos en su vida propia, dado que ya tenían todos los satisfactores materiales. Entonces buscar esta vía diferente, ¿no? Y nos comenta algo muy interesante, que a pesar de haber escrito en 1930 este libro, nos dice que el fastidio en las poblaciones modernas, bueno, está relacionado con la separación que se tiene de la vida en la tierra. ¿Esto qué significa? Pues nos está mencionando que a raíz de no tener nosotros contacto ya con la agricultura o de ganarnos el sustento a través de labrar la tierra o de los esfuerzos físicos, bueno, pues en el hombre moderno podemos acceder o entender de que hay un fastidio como colateral por no tener que esforzarnos. Es decir, si queremos comer, bueno, pues vamos al súper. Si queremos hablar por teléfono, sacamos nuestro smartphone. Si queremos ver una película, no necesariamente que esperemos que venga el cine o divertirnos,
pues lo vemos por internet, está el Netflix, ¿no? A ver si nos patrocina Netflix. Entonces se nos hace muy fácil pues desaburrir, ¿no? Quitarnos ese aburrimiento porque tenemos la separación de estas ocupaciones penosas y de los satisfactores materiales que se nos dan de una manera más rápida, más sencilla. Por eso nos dice, por ejemplo, en el capítulo 6 de la envidia, que como tenemos pues aburrimiento, tenemos tiempo de sobra, la envidia aparece como una de las pasiones universales del hombre, y esta pasión universal, esta pasión, pues nos lleva a tener o a ser un obstáculo para la felicidad. Nos menciona que las cosas esenciales para la felicidad humana realmente son sencillas. En esta frase se engloban muchas cosas, por ejemplo, del pensamiento budista o de la filosofía budista, en donde la felicidad no se encuentra en el éxito, en el success, sino en la simplicidad de la vida a través de ciertos caminos de meditación. Pero Bertrand Russell nos está diciendo de que la envidia es un obstáculo para la felicidad, para la conquista de la felicidad, lo cual va dificultando la vida en el hombre en esta tierra y dificultando también que se conquiste la felicidad. Está haciendo un análisis de las situaciones que aquejan al hombre y de los mismos obstáculos para que la conquista de la felicidad sea posible. Es decir, pues tenemos la envidia, tenemos el aburrimiento, tenemos la competencia misma, tenemos el fastidio de las sociedades humanas, lo cual son obstáculos para conseguir la felicidad mientras se vive, dado que no podemos ir en un más allá, porque Bertrand Russell pues no creía en un más allá, era ateo y se basaba simplemente en la vida, en lo que le tocaba vivir y en lo que le acontecía en la realidad. No creía en un cielo, en un infierno, ¿no? Por eso es importante que se lea desde esa perspectiva. Ahora bien, hay otra cosa que influye en el obstáculo de la felicidad y es algo muy interesante lo que le pone atención, es el concepto del pecado. En el capítulo 7 nos dice que el concepto del pecado está incrustado desde la infancia en los humanos y por lo tanto las cargas morales que se dan a esto dificultan demasiado la conquista de la felicidad en los humanos. Entonces estamos en esta dicotomía de bueno, malo, de este balance de hacer las cosas moralmente correctas y evitar las cosas que nos lleven al infierno, lo cual tiene una carga del pecado. Obviamente ahí está analizando toda la tradición católica o protestante que impide llegar al humano a la felicidad completa sin estas cargas morales, y más este asunto del pecado que hasta hoy en día tenemos el obstáculo de luchar contra ello, dado nuestro horizonte de comprensión y nuestra tradición sociohistórica, socioeconómica también, que nos ha influido en la forma de ver el mundo. Creo que todos entendemos qué es el pecado, cuáles son los obstáculos de pecar y las consecuencias de pecar. Bueno, pues según Bertrand Russell, el concepto del pecado incrustado en la psique humana es otra de las dificultades que tiene el hombre para poder llegar a la felicidad y conquistarla. Por último, y para pasar a la propuesta del hombre feliz, como conquista el hombre feliz el mundo, nos dice que en el capítulo 9, el miedo a la opinión pública, esto también es un obstáculo para poder conseguir el hombre su felicidad. El miedo a la opinión pública, como toda otra manifestación del miedo, es opresiva e impide todo el desarrollo. Esto nos lo menciona en la página 124 y aquí nos está mencionando que debemos de seguir un camino para poder vencer el miedo a la opinión pública. Dice: el mejor camino para aumentar la tolerancia es multiplicar el número de individuos realmente felices y no fundar, por lo tanto, el placer mayor en hacer daño a nuestros semejantes. No hacer daño a nuestros semejantes. Y no está hablando de religiosidad, no está hablando
de catolicismo, de budismo, de islam, sino simplemente está hablando de que un ingrediente de la felicidad es buscar otros caminos, obviamente pues no ejerciendo violencia de cualquier tipo a las otras sustantividades humanas que se nos presentan en la realidad, ¿no? Y bueno, esa es la primera parte, pero en la segunda parte nos está diciendo Bertrand Russell que las causas de la felicidad se pueden conseguir no meramente por una adjudicación divina o por las virtudes que desarrolla, no sé, un santo o cualquier otra persona, las puede tener, pero a través de una vía racional. Y entonces dice que hay dos clases de felicidad. La primera es la natural y la segunda la imaginativa. Y nos dice, el secreto de la felicidad es este, que los intereses sean lo más amplio posible y que tus reacciones hacia personas y cosas interesantes sean amistosas en vez de hostiles. Esto va muy relacionado con el evitar el daño a las otras personas o a los animales o a las cosas, porque si nosotros ampliamos el horizonte de comprensión hacia la otredad, hacia los otros, sean humanos o cosas, y nuestra reacción es amistosa en vez de negativa, bueno, es una primer vía para el acceso y a la conquista de la felicidad. En ese sentido, un camino a seguir es el entusiasmo. El entusiasmo va a hacer que te intereses en diferentes cosas, en conocer a los hombres, en conocer a las personas que te rodean, de las diferentes clases sociales, lo cual abre mayores vías y posibilidades de felicidad y obviamente te hayas expuesto menos al aburrimiento, al fastidio, a la envidia. Nos recomienda que debe haber múltiples intereses, que se debe viajar, se debe de comer de todo, se debe de observar la realidad en que estamos, también tener siempre el entusiasmo como el secreto de la felicidad y el bienestar. Parece que muchas veces nos olvidamos de las pequeñas cosas, nos causan la mayor alegría. Y dice Bertrand Russell que el camino, uno de los caminos que nos completan a la felicidad es tener el entusiasmo, es decir, cambiar el enfoque de cómo nos enfrentamos con nuestra realidad. Otro camino es el afecto, es decir, otra de las causas importantes de la pérdida de la vida, del amor a la vida, es la sensación de no ser querido. Entonces, en este sentido, para poder tener acceso a la felicidad, primero debemos de buscar el afecto, obviamente dándolo primeramente, cambiando el enfoque de las cosas con este entusiasmo, lo cual nos va a generar otra vía que es el afecto para poder conquistar la felicidad. Y en ese modo del afecto, en el capítulo 13, la familia juega un rol importante. Dice que las causas de la desgracia familiar en nuestros días son de naturaleza psicológica, económica, social, política y educativa. Cuando nosotros saltamos estas barreras de la desgracia familiar y nos enfrentamos a estas situaciones con afecto, con entusiasmo, cambiando el enfoque de este modo de ver las cosas a través de la felicidad natural y de la felicidad imaginativa, podemos saltar este obstáculo y acceder a la conquista de la felicidad. Otro ingrediente importante es el trabajo. Trabajo es felicidad o desgracia para algunos. Es desgracia en tanto que lo que hacen no les satisface. Es decir, lo hacen por compromiso o lo hacen porque no tienen otra manera de vivir. Entonces Russell nos recomienda, bueno, que en el trabajo seamos constructivos, tengamos un propósito constructivo, menos destructivo, porque los destructivos siempre nos va a llevar a situaciones complicadas que nos van a hacer sentirnos infelices. Por eso nuestro trabajo debe ser constructivo. Y en ello nosotros debemos agregar otra vía que son los intereses personales, ya que estos intereses deben estar siempre fuera de lo que hacemos en nuestro trabajo. Es decir, si nosotros somos, por ejemplo, soldadores, hacemos herrerías, debemos tener otros intereses aparte de la soldadura, es decir, no sé, jardinería, pintar, la botánica, leer, coleccionar rocas, coleccionar estampitas, otro tipo de intereses personales que si bien pueden ser o no relacionados con el trabajo, recomienda que no sean relacionados con el trabajo, nos abran otro panorama de comprensión y nos distraigan un poco de lo que es el trabajo, lo que nos abrirá otra vía de posibilidad para la conquista de la felicidad con enfoques muy prácticos. Es decir,
Russell no está hablando de lo divino, de la felicidad como algo que se nos va a dar si hacemos ciertos ritos, sino nos está hablando de vías muy prácticas en la realidad que están a acceso a cualquier persona, lo cual nos va a llevar a conquistar la felicidad de una manera pues auténtica y completar al hombre en esta realidad. Saludos a Mesli, que acaba de llegar, que nos aparte un pan para que comamos al rato. Bueno, los intereses personales deben ser cosas que le interesan fuera del trabajo para el hombre. Por ejemplo, él recomienda la lectura, el teatro, la música, caminar, observar, salir a andar con tu perro, este tipo de cosas sencillas que nos pueden abrir otra vía de acceso a la felicidad que no es por la adjudicación divina, ¿no? Son cosas muy interesantes. Y por último nos habla en el capítulo 17, por ejemplo, en El hombre feliz, se hace un resumen demasiado interesante de lo que se puede entender por un hombre feliz. Y dice, obviamente, que la felicidad depende en parte de las circunstancias y en partes de uno mismo. Lo que nos lleva a entender que este hombre desgraciado a veces tiende a adoptar un credo desgraciado y el hombre feliz un credo feliz. Cada uno atribuye su felicidad, su desgracia a sus ideas. Pero nos comenta, hay cosas indispensables para la mayor parte de los hombres, pero son las cosas sencillas. Por ejemplo, la casa, la comida, la salud, el amor, el éxito en su trabajo y el respeto por los suyos. Para algunas personas, asimismo es esencial la paternidad. Pero cuando estas cosas faltan, solo hombres excepcionales pueden ser felices. Pero cuando se tienen o pueden obtenerse mediante un esfuerzo bien dirigido, el que sigue siendo desgraciado tiene alguna tarea psicológica. Es decir, estas circunstancias exteriores no son definitivamente adversas, por lo que el hombre feliz debería ser feliz siempre que sus pasiones se dirijan hacia afuera, no hacia adentro. Los hombres no son felices en una prisión y las pasiones encerradas dentro de nosotros mismos constituyen la peor de las prisiones. Las pasiones más corrientes son el miedo, la envidia, la sensación de pecado, el desprecio de sí mismo y la propia admiración. El hombre feliz es el que vive objetivamente, el que tiene afectos libres y se interesa en cosas de importancia, el que asegura su felicidad gracias a estos afectos e intereses y por el hecho de que lo han de convertir a su vez en objeto de interés y de cariño para muchas personas. Es inútil procurar dar el cariño por cálculo a la manera en que se presta dinero con interés, porque el cariño calculado no es legítimo y así lo cree quien lo recibe. Entonces se pregunta, y esta es una parte muy interesante, ¿qué puede hacer pues el hombre que es desgraciado porque está encerrado dentro de sí mismo? Mientras piensa en las causas de su desgracia, seguirá siendo egocéntrico y por lo tanto no saldrá de un círculo vicioso. Si quiere salir de él, tiene que hacerlo por medio de simpatías legítimas, no mediante simpatías simuladas que utiliza solamente como medicina. Russell nos está diciendo que el hombre feliz es aquel que no siente un fracaso por cuya personalidad se enfoca solamente a ciertas cosas, sino que el hombre feliz, a través de su racionalidad y a través de cosas prácticas, de acciones muy concretas, puede llegar a la conquista de la felicidad, bueno, evitando el aburrimiento, evitando caer totalmente en esta noción de pecado, de bueno y malo, caer en las envidias, caer en el egocentrismo, pensar que yo soy más importante que la otra persona, pensar de que yo sé más que la otra persona, pensar de que yo soy más guapo que la otra persona, ese tipo de situaciones. Y entonces la vía para ser un hombre feliz y conquistar esta felicidad entera, nos dice primero Bertrand Russell, que bueno, tenemos de ver entusiasmo por las cosas que hacemos, aún las cosas más pequeñas, como en la familia, en la vida, en el trabajo. 2, debemos de generar afecto, es decir, cambiar el enfoque de la envidia por el afecto por las cosas más pequeñas que existan. 3, entender que la familia es una parte importante del hombre, pero bueno, hay personas que por circunstancias no les interesa por el momento tener una familia, armar una familia, pero eso no significa que sea un obstáculo para su felicidad, sino dice que él son hombres excepcionales aquellos que siguen la conquista de la felicidad aun cuando no posean una familia como aquella de esposa, hijos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero entonces en el trabajo también se debe de tener una actitud abierta, una actitud
positiva con un trabajo constructivo y no destructivo. En este sentido nos está llamando a ayudar de la mejor manera a los que nos rodean en nuestro trabajo y hacer un trabajo positivo día a día. Dice que los hombres desgraciados son aquellos que están aburridos en su trabajo, que lo hacen por obligación, y los hombres aún ricos que entendieron que el trabajo no lo es todo, ni la felicidad ni el éxito es el culmen, siguen trabajando con una apertura total. Por último, los intereses personales deben ser abiertos, es decir, si te dedicas a ser, no sé, docente, puedes, no sé, aprender a pintar, aprender a pegar ladrillos, aprender a hacer algo manual, a hacer algo de carpintería, a soldar, mientras que esto complete tu formación intelectual, tu formación física, para poder tender a la conquista de la felicidad. Entonces, cuando se conjuntan todas estas vías, la felicidad puede ser conquistada no solamente como aquel sentimiento que nos llena como humanos, sino que desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista muy lógico, Russell nos está diciendo que la conquista de la felicidad en el hombre se puede dar por otras vías, se puede ejercer, y además esto nos va a dar a entender que el hombre feliz, el hombre que conquista la felicidad, no depende del éxito económico, cosa que analiza en la primera parte, sino que depende del cambio de enfoque racional con efectos prácticos en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, que nos van a llevar a atender las diferentes vías que nos darán acceso a esta completud de sentimiento entre razón y el corazón, si quieres llamarlo así, como elemento de este binomio de la conquista de la felicidad. Bueno, es demasiado interesante cómo Bertrand Russell, un filósofo lógico, matemático, que escribió los principios de la lógica, que su mundo eran proposiciones y que trataba de quitar los conceptos oscuros de la filosofía, porque a él le aburría la metafísica. Seguramente tendríamos discusiones fuertes con él porque yo adoro la metafísica y él aborrece la metafísica. Nos está hablando de este concepto de la felicidad, sabiendo que la felicidad, bueno, pues no es algo que podamos medir, es decir, no es algo que vayamos a la tienda y digamos, deme 1 kilo de felicidad, o no es algo que podamos encontrar debajo de una piedra, o no es algo que podamos un buen día despertarnos y pensar, soy totalmente feliz o soy 100% feliz. Lo interesante de este libro, escrito en 1930 de Bertrand Russell, es que un filósofo lógico, analítico, analiza o nos da implicaciones, caminos prácticos para entender la felicidad. Ojo, desde su concepción, pero si la analizamos, creo que hay bastante verdad para poder acceder a esto que nosotros consideramos felicidad. Es decir, está haciendo filosofía de un concepto que parece que entendemos y que manejamos muy fácil. Es decir, soy feliz porque tengo dinero, soy feliz porque soy guapo, soy feliz porque viajo, soy feliz porque tengo un estatus social, tengo un nombre que cuidar, una reputación. Pero más allá de eso, Bertrand Russell nos está diciendo, piensa, analiza, filosofa, ¿qué es la felicidad? ¿Cuáles son los obstáculos de la felicidad? Y él te da cierto camino racional. Ese es el mérito de Bertrand Russell en este libro, La conquista de la felicidad, lo cual nos abre un panorama muy interesante para entrar a estos tópicos filosóficos y bueno, invitar a la lectura de este filósofo matemático, el conde de Cambridge, que además era pues de mucha lana, uno que pues ahí le anda luchando, anda filosofando, pero no a esos niveles, ¿no? Es muy interesante, yo les recomiendo, por último, que realmente entren a estos temas de la conquista de la felicidad, especialmente a este libro, Bertrand Russell, La conquista de la felicidad, y se adentren a este tema filosófico desde un ámbito radicalmente novedoso. Van a encontrar algo muy fácil de leer, algo muy sabroso de digerir y también que los va a poner a pensar desde su ámbito, desde su cotidianidad. Saludos a Rigo Ordóñez, que nos está viendo, también a Eric Gabay, que ya está por ahí. Y bueno, pues espero que les haya gustado el programa de hoy. Recuerden suscribirse a Soliloquios en YouTube, en el Twitter y en la página de Facebook para que sigamos transmitiendo y adentrándonos en los temas filosóficos desde una forma muy interesante. Saludos a Ilia, que también entró. Pues ya estamos terminando, pero les recomiendo este libro
La conquista de la felicidad de mi amigazo Bertrand Russell. Pues esto fue todo por mi parte. Nos vemos hasta el siguiente martes y que tengan una excelente semana.